Probablemente solo sea un error o una broma o algo así, no lo sé. Pero no he podido dejar de pensar en eso. Pasó hace unas noches. No podía dormir y tenía muchísima hambre, de esa que te gruñe el estómago y te duele la cabeza. Era como la 1:45 am, y por supuesto, todo a mi alrededor estaba cerrado. Abrí Uber Eats solo para mirar, pensando que tal vez tenía suerte con alguna tienda de gasolinera de mala muerte o lo que fuera. Casi todo estaba en gris. Pero entonces vi un local casi al final. Uncle Sal's Pizza. Nunca lo había escuchado. No tenía reseñas, ni dirección, ni horarios, nada. Solo una foto borrosa de una porción de pizza con pepperoni, como si la hubieran tomado con un celular viejo detrás de una ventana sucia o algo así. Honestamente, se veía medio asquerosa. Pero estaba cansado, hambriento, y no me importó. El menú solo tenía 3 cosas. Porción con un ingrediente, $5. Especial de la casa, $13. La de siempre, $9. Sin descripciones. Nada más. Elegí la de siempre porque, no sé. El nombre me sonaba extrañamente familiar. Como algo que había escuchado antes pero no podía ubicar. Se sentía personal, supongo. En fin, la pedí. La app decía que llegaba en 11 minutos, lo cual no tenía ningún sentido a esa hora, pero bueno. Al final tardó como 15. Nunca vi un auto. No escuché a nadie. Solo recibí la notificación de que había sido entregado. Cuando abrí la puerta, la caja estaba ahí, justo en el centro del porche. Uber Eats tenía una foto, pero la imagen se veía vieja. Como granulada, descolorida, como escaneada de una impresión antigua. La caja parecía sacada de 1998, con patrón de cuadros rojos y blancos, y un chef caricaturesco en la tapa. Y estaba algo amarillenta, como si hubiera estado guardada durante años. Adentro, la pizza estaba más o menos tibia, pero claramente no era fresca. El queso se había endurecido de esa forma desagradable en que no se derrite ni se estira, solo se rompe. El pepperoni estaba arrugado, crujiente por los bordes. Olía como, no sabría decir. No a podrido. Solo a viejo. Como pizza de sótano. Pero también, familiar. Casi como algo de cuando era niño. Me comí una porción y tiré el resto. Ni siquiera estaba buena. Solo me hizo sentir raro. A la mañana siguiente, fui a buscar el local de nuevo en la app, y simplemente no estaba. Como si nunca hubiera existido. No decía cerrado ni nada, desaparecido. Incluso el pedido en mi historial solo decía no disponible. Sin nombre, sin contacto. Nada. Eso me dio más miedo del que me gustaría admitir. Así que llamé a mi mamá esa tarde, y le pregunté sin más. Oye, ¿recuerdas una pizzería que se llamaba Uncle Sal's? Y se quedó en silencio por un momento. Luego me dijo. ¿Dónde escuchaste eso? Le dije que apareció en Uber Eats, que pedí de ahí. Se quedó muy callada. Y después dijo. Ese lugar cerró cuando eras pequeño. Pero pequeño. ¿No lo recuerdas? Al parecer, estaba en un centro comercial viejo, no muy lejos de donde vivíamos antes. Dice que fuimos un par de veces cuando yo era un bebé. Cumpleaños, cosas así. Me contó que hasta entonces tenía un olor raro. Y luego dijo algo que realmente me revolvió el estómago. El dueño, Sal, se suicidó en el restaurante después de que lo cerraron. Creo que tú tenías 4 años. Lo encontraron en el comedor. No quiso irse cuando el departamento de salud clausuró el local. Se ahorcó con un cable de extensión colgado de uno de los ventiladores del techo. No supe qué decir. No recuerdo nada de eso. Ni siquiera recuerdo que ese lugar existiera. Pero fui. Tenía que ir. Está como a 15 minutos de mi departamento ahora. El centro comercial está prácticamente muerto, ventanas tapiadas, basura en el estacionamiento, y unas pocas tiendas que parecen fachadas para estafas. Y ahí estaba. El cartel viejo sigue ahí. Uncle Sal's Pizza. Las ventanas están asquerosas, pero aún se puede ver un poco adentro. Los asientos siguen en su lugar. Hay una de esas máquinas de garra en una esquina. Servilletas arrugadas en el suelo, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en el mostrador, una caja de pizza, con el mismo diseño que la que recibí. No entré. Solo me fui. Y desde entonces me he sentido extraño. Y aquí viene lo que realmente me perturbó.
Hace apenas unos minutos, recibí una notificación en mi teléfono de Uber Eats. ¿Hambre nocturna? ¿Por qué no pedir de nuevo en Uncle Sal's Pizza? No tengo idea de cómo llegó. Borré la app de mi teléfono. Incluso desactivé todas las notificaciones. No sé si es un error. O una estrategia de marketing que salió mal. O algo más. Pero lo peor es que, todavía puedo olerla. Ese olor a pizza vieja. A cartón, polvo, y grasa tibia de pepperoni. Y una parte de mí, una parte pequeña, repugnante, en realidad quiere pedirla de nuevo. Creo que por fin puedo hablar de ello. Han pasado varios años desde que ocurrió. Ninguno de nosotros, ni yo, ni mi amigo, ni mi hermano, ni el amigo de mi hermano, que también lo vivió, se lo hemos contado a nadie, y rara vez nos lo comentamos, pero creo que podría ayudar a escribirlo. Así quizá pueda olvidarlo por fin. Cuando ocurrió, era un adolescente que vivía en Cumbria, una región del noroeste de Inglaterra. Concretamente, vivía en el distrito de los Lagos. Una zona de excepcional belleza natural, muy rural y muy popular entre los turistas. Imagina cielos oscuros y ondulantes, muros de ladrillo gris y paisajes escarpados, montañas, campos, masas de agua, desplegándose a tu alrededor, y tendrás el distrito de los Lagos. En mi juventud, solía navegar en pleno verano, tumbado en el bosque moteado bajo un sol abrasador. Escalaba las montañas más escarpadas bajo una lluvia torrencial para contemplar algunas de las vistas más hermosas del planeta. Sé que tuve suerte y nunca intenté ser desagradecida. Pero, de adolescente, siempre sentí una profunda sensación de aislamiento del resto del mundo. Mi familia vivía, y aún vive, en una pequeña cabaña en un pequeño pueblo donde todos se conocen, donde no hay privacidad alguna y ninguna posibilidad de salirse con la suya. Fui al instituto local, pero por local me refiero a que tenía que viajar media hora en autobús para llegar, y nuestro pueblo más cercano también estaba así de lejos. Los veranos, en mi juventud, siempre eran largos y solitarios. Por eso fue una suerte increíble que una chica de mi edad se mudara a mi pueblo el verano que cumplí 14 años. Mi familia estaba formada por mis padres y mi hermano pequeño Tom, quien, cuando yo tenía 14 años y él estaba a punto de cumplir 13, parecía demasiado inmaduro para expresarlo con palabras, y pasar tiempo con él solo se presentaba como último recurso. Por un milagro afortunado, la niña también tenía un hermano pequeño, y el día que se mudaron, mi madre nos envió a ambos a su casa para presentarnos y llevarles un pastel de menta de Kendal, una especie de especialidad de Cumbria, para quienes no lo sepan. Katia y yo nos hicimos amigas enseguida. Se había mudado desde Londres después de que su padre falleciera de cáncer, lo que, obviamente, fue una adaptación difícil para ella por varias razones, y recuerdo ser plenamente consciente de que tenía que ser cauteloso con ella. Éramos solo Katie, su hermano Michael y su madre. En cuanto la conocimos, supe que me caería bien. Tenía exactamente mi misma edad, un estilo muy cool. El pelo despeinado recogido con naturalidad en un moño, un pequeño piercing en la nariz brillando en su fosa nasal, una fascinación para mí, que ni siquiera me dejaban perforarme las orejas, y llevaba una camiseta de un grupo musical del que nunca había oído hablar, cuyo símbolo era una calavera y huesos cruzados. Tampoco pareció incomodarle demasiado mi ropa desaliñada de tienda de segunda mano ni mi actitud excesivamente amigable, desesperada, lo cual fue un gran alivio. Su hermano Michael, un niño pequeño, de hombros estrechos, piel muy pálida y modales torpes, y mi propio hermano también congeniaron tras iniciar una conversación sobre videojuegos, y se fueron corriendo a la habitación de Michael a jugar a su Xbox. Intuí que la familia tenía dinero, su casa era más grande que la nuestra y mucho más destartalada, así que Michael probablemente tendría muchos juegos de última generación. Tras una presentación nerviosa, Katia y yo enseguida nos pusimos a charlar, y nos sentamos en su cocina a intercambiar historias mientras su madre desempacaba cajas a nuestro alrededor. Parecía agradecida de que hubiera alguien de su edad en aquella tierra rural y extraña. Yo, por supuesto, estaba eufórico. El verano transcurrió en una nube de felicidad. Katia y yo pasamos casi todos los días juntos, paseando hasta el lago para darnos un baño, o pasando el rato en nuestras habitaciones, jugando en internet o viendo películas.
Nuestros hermanos, igualmente, encontraron compañía el uno en el otro, y la madre de Katie, que era de la zona, hizo amiga de la mía. Cuando empezó el colegio, Katie y yo íbamos juntas en autobús, y se integró sin esfuerzo en nuestro grupo de amigas, otro gran alivio, ya que me preocupaba que estuviera un poco fuera de nuestro alcance. Pasé mucho tiempo intentando complacerla, asegurándome de que supiera que yo era tan maduro como ella. Viviendo en Londres, ella había vivido cosas con las que yo solo podía soñar, y el esfuerzo a veces era agotador. Pero no quería que se marchara y buscara a alguien más interesante. Mi historia comienza realmente la semana previa a las vacaciones de mitad de curso de octubre, cuando a Katie se le ocurrió una idea. Llevábamos casi 4 meses siendo amigas, y recuerdo que estábamos las dos en mi habitación una tarde lluviosa de otoño, viendo una película de terror en el portátil. No recuerdo qué, mientras decidíamos qué regalarle a Katie por su cumpleaños la semana siguiente. Me había sugerido entradas para un concierto en Londres. Había sugerido una bomba de baño bastante más económica de una tienda de regalos que nos gustaba a ambos. Mis padres estaban fuera de casa por alguna razón, así que estaba a cargo. Cuando la película llegó a una escena particularmente tensa, casi silenciosa, de repente oímos carcajadas provenientes de la habitación de mi hermano, que lamentablemente compartía pared con la mía. La golpeé con el pie, diciéndoles a los pequeños bichos que se callaran. Mi hermano había llegado a una etapa de desarrollo muy problemática, creía, donde sus hormonas adolescentes se habían disparado y ya no era el niño dulce, dócil y ligeramente irritante que conocí, para convertirse en un monstruo malhumorado, distante e intensamente irritante. Por supuesto, mi patada a la pared no surtió ningún efecto, y después de un par de minutos de amenazar con varios insultos a través del yeso, decidí que simplemente tendría que ir a la habitación de al lado y cumplir mis amenazas en persona. Entré en su habitación, completamente irritado, y me encontré con que estaba en total oscuridad. Hay pocas farolas en mi pueblo, así que cuando digo oscuridad total, es oscuridad total. Frunciendo el ceño, me esforcé por ver en la penumbra, y no oí ni un solo sonido, salvo el zumbido de la Xbox de mi hermano en el suelo. ¿Qué estaban haciendo? Le dije esto a la habitación oscura, pero no obtuve respuesta. Rápidamente, tan rápido que no estaba segura de haberlo visto, vi una sombra cruzar la habitación como una flecha. Aunque sabía que era mi hermano bromeando, no pude evitar sentir las escenas de la película de terror aún grabadas en mi memoria. ¿Estaba segura de que habían estado en su habitación? ¿No habían ido a dar un paseo por el bosque en algún momento? ¿De verdad habían sido ellos los que se reían? Lo pensé mientras buscaba a tientas el interruptor de la luz en la pared cuando, de repente, algo me agarró la muñeca de la nada. Otra mano. Grité con fuerza y salí rodando al pasillo, solo para ser recibida por las conocidas carcajadas que habíamos estado oyendo toda la noche. Katie entró corriendo en la habitación y encendió el interruptor, revelando a los pequeños, acurrucados en capas negras en medio de la habitación como dementores llenos de acné, dando tumbos histéricos. No ha sido nada gracioso. Les grité, pero incluso Katie contuvo una sonrisa burlona. La película de terror me había afectado, y mi hermano y su amigo se habían aprovechado al máximo. Los dos chicos seguían acurrucados, envueltos en sus capas, cuando tomé la almohada de mi hermano y procedí a golpearlos con ella, lo que solo avivó las risas. Solo intentábamos ser como el viejo señor McCreepy, dijo Tom entre carcajadas. ¿Quién? ¿Quién es el señor McCreepy? Preguntó Katie. Seguro que has oído hablar del señor McCreepy. Tom abrió mucho los ojos y asintió a su amigo para aclarar lo obvio. Todo el mundo ha oído hablar del señor McCreepy, suspiró Michael, dirigiéndose a dos personas a las que evidentemente consideraba imbéciles. Es el dueño de la granja de maniquíes cerca del pueblo de Colby. Katie y yo nos miramos y nos encogimos de hombros. El pueblo de Colby estaba a 16 kilómetros. No tenía motivos para ir allí, y no sabía mucho sobre él. Tampoco sabía nada de una granja de maniquíes. Mató a un montón de gente allí, hace como 50 años, intervino Tom. Era un tipo realmente espeluznante que hacía maniquíes para tiendas, y probablemente otras cosas, y atrajo a todos a su casa haciéndose pasar por una mujer por internet, y luego los mató a golpes con un hacha. Y luego hizo maniquíes con su piel. Añadió Michael con regocijo. Bueno, voy a hacer una pausa para explicar que no soy fan del terror.
No me gustan las historias de miedo, las creepypastas ni nada de eso, y normalmente odio las películas de miedo, y solo iba a ver una esa noche porque no quería parecer un cobarde delante de Katie, a quien le gustaban ese tipo de cosas. Además, era muy probable que mi hermano y su amigo estuvieran mintiendo, y no quería darle más vueltas al asunto. Katie, en cambio, los miraba intrigada. Había un asesino a hacha que vivía a 16 kilómetros de aquí. Sí. ¿Y se llamaba señor Creepy? No, idiota, suspiró el hermano de Katie. Se llamaba Martín Creepy. Es solo su apodo. Inusualmente, Katie dejó pasar el insulto sin hacer comentarios. ¿Cuántos asesinatos hizo?, preguntó. Tom y Michael se miraron, menos arrogantes ahora. No sé. Un montón, seguro. Podrías buscarlo en Google. ¿No lo has buscado en Google? No. Lo acabamos de oír en la escuela. Me reí, deseando terminar la conversación. Ah, claro. Lo oyeron en la escuela, así que debe ser cierto. ¿De verdad pasó?, insistió Michael. Todo el mundo lo sabe. Se acerca el aniversario de su primer asesinato en Halloween. Ah, sí, el hecho de que ocurriera en Halloween lo hace aún más creíble. Arqueé las cejas, los dejé con eso, volviendo a mi habitación e intentando quitarme de encima una extraña sensación de revoltijo en el estómago. A pesar de toda mi bravuconería, había una parte de mí, una pequeña parte, que presentía que tal vez estuvieran diciendo la verdad. Algo había sucedido en ese pueblo, hacía mucho tiempo. La granja de maniquíes, pero el nombre me sonaba. La imagen de los maniquíes estaba nítida en mi mente. Podía imaginar a mis padres desayunando, hablando en voz baja, con las palabras Colby, asesinato y tontos brotando de sus labios cuando creían que no los oía. Katia volvió a mi habitación y yo tenía el dedo en el botón de reproducción del portátil, lista para volver a darnos un susto de muerte. La verdad es que ya no me siento así, dijo, y respiré profundamente aliviada. Me gustaría mucho consultar ese caso. El alivio me abandonó enseguida, para dar paso a una mayor ansiedad. ¿Qué? ¿De eso que hablaban? Katie, son unos imbéciles, dije. Se lo estarán inventando. Probablemente. Pero me gustaría comprobarlo, por si acaso no lo están. Se deslizó en la cama junto a mí y me arrebató el portátil de las manos antes de que tuviera oportunidad de protestar. Abrió una nueva pestaña y escribió maniquíes del asesinato de Colby en Cumbria en la barra de búsqueda. Efectivamente, apareció un montón de artículos. Vaya giro inesperado, dijo, impresionada. No mentían. Sentí que me sudaban las palmas de las manos cuando hizo clic en el primer artículo y apareció la foto de un hombre. El hombre tenía un aspecto bastante normal. Unos 40 años, con el pelo corto, oscuro y rapado, y el rostro cetrino, como si no hubiera comido en mucho tiempo, llevaba una camisa escocesa, pero sus ojos hundidos, mirando intensamente a la cámara, me provocaron un escalofrío de miedo. Sentí como si me estuviera mirando directamente. Era Martín Creevy, asesino de 9 personas, que había vivido calle abajo. Su tiempo activo no fue hace 50 años, como había dicho Tom, sino 19, mucho más cerca, allá por 1999, aunque a mi hermano le daba igual cualquier cosa anterior al milenio, y recordaba haber oído las historias, aún frescas para los residentes, cuando era niño. No recuerdo exactamente qué artículos leímos, pero la historia era así. Martín Creevy era un hombre de familia, con esposa y un hijo de 4 años, y un exitoso negocio casero de fabricación de maniquíes personalizados para escaparates. Sin embargo, como mucha gente, tenía sus secretos. Por desgracia, el secreto de Martín Creevy era que le gustaba hacerse pasar por mujeres hermosas en internet, atraer a hombres ingenuos de entre 20 y 35 años, conseguir que le enviaran fotos desnudos y luego atraerlos a su casa con el pretexto de ligar. Eran tiempos en que internet era relativamente nuevo y la gente era menos cautelosa, así que generalmente tenía éxito en su invitación. Una vez allí, los ató y les infligió torturas atroces, antes de matarlos con un instrumento afilado con el que fabricaba sus maniquíes. Al parecer, su esposa estaba al tanto de toda la situación, e incluso pudo haber sido cómplice. Una vez que mató a los hombres, fabricó maniquíes a su imagen, aunque no de su piel, como afirmaban los chicos, y los trató como si fueran reales. Se encontraron 9 maniquíes en el sótano cuando la policía allanó la casa.
Una vez que Mkerevi se convirtió en sospechoso de las desapariciones, se pegó un tiro con un revólver, junto con su esposa e hijo. Murió antes de que pudieran esposarlo. Creo que la mayoría de la gente, después de leer esto, y leer los detalles sangrientos, como hicimos nosotros, que no voy a relatar aquí, cerraría el portátil y quizás se iría a vomitar en silencio. La curiosidad de Katie, en cambio, se despertó. Quería saber más. Llamó a los chicos, quienes dijeron que, aunque habían oído versiones exageradísimas de esta historia en el colegio, la anécdota de la piel humana, por ejemplo, era básicamente la misma historia que conocían, y que realmente había ocurrido en una granja cerca del pueblo de Colby. Vaya, qué asco, dije. Esos hombres murieron a manos de ese psicópata. Espero que se pudra en la cárcel. ¿Por qué dijiste que actuabas como Martín Mkerevi al ponerte las capas?, preguntó Katie. Porque eso era lo que solía hacer. Su mujer los dejaba entrar y luego él bajaba al sótano. Acechaba a sus víctimas, con la ropa que usaba para vestir a sus maniquíes, y se abalanzaba sobre ellas antes de que pudieran hacer nada. ¿Cómo iba a saberlo nadie?, pregunté. Su mujer sobrevivió al tiroteo. Le dio a la policía una confesión completa. Sigue viva hoy, en la cárcel, me dijo Michael. Katie preguntó si aún vivía alguien en la granja. Lo último que supe es que estaba abandonada, dijo Tom. Dicen que su fantasma aún ronda las habitaciones, buscando a más gente para matar. Ambos empezaron a dar brincos por la habitación, agitando los brazos y aullando. Seguramente, a los 13 años, eran demasiado mayores para esto. Miré a Katie para compartir una mirada de exasperación, pero en cambio, ella sonreía. Había asimilado la noticia de la casa abandonada sin hacer comentarios, aunque pude ver cómo su expresión cambiaba, sus ojos oscuros parpadeaban mientras formaban un plan. No sabía si esto era lo que te pasaba después de llegar a cierta edad, pero mi amiga parecía estar anormalmente fascinada por el lado oscuro de la vida. La muerte, la tortura, la destrucción, el abandono. Era, y es, una parte de ella que me cuesta simpatizar, para ser sincera, pero intento entender que probablemente se deba a que ha pasado por un trauma infantil. No me gusta pensar que alguien pueda interesarse en estas cosas solo por el gusto de hacerlo. Después de que se fueran, se giró hacia mí, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Ya sé lo que quiero para mi cumpleaños, sonrió. Supe, en ese momento, lo que iba a decir, y el miedo me recorrió como la sangre. Aún así, necesitaba actuar con indiferencia. Cuando eres adolescente, la imagen es lo único que importa. Quiero ir a explorar la granja de maniquíes, dijo mi amiga. Me limité a sonreír, sin comprender. Era absurdo. Nuestros padres iban a una cena en el pueblo de al lado, donde probablemente estarían fuera hasta la medianoche. Esa fue la noche que elegimos, ya que nos daba tiempo de sobra para ir y volver. Por desgracia, mientras planeábamos ir, mi hermano menor nos escuchó y amenazó con revelarlo todo a menos que lo dejáramos ir con su amigo el flacucho. Lo arruinarán todo. Les gritó Katie la noche anterior a nuestra salida, la víspera de Halloween, la noche anterior a su primer asesinato, otra cosa en la que, sorprendentemente, mi hermano había acertado. Terminarán contándoselo a los adultos. No lo haremos. Insistió Tom. Solo se lo diremos si no nos dejan ir. Vamos, fuimos nosotros quienes les contamos. Vayan con sus amigos, dijo Katie. Seguro que van a ir todos en masa si esta historia es tan famosa. Que sepamos, nadie ha estado allí, dijo Michael. Está vallado. Es muy difícil entrar. El corazón me dio un vuelco. Esperaba que esta información la desanimara. Solo la reafirmó en su deseo de entrar en un sitio al que otros no habían llegado. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Los chicos vendrían con nosotros si nos ayudaban a descubrir cómo entrar. Nos estrechamos la mano. Nos ofrecieron saliva. Después la tiramos. Estábamos listos. Partimos después de que nuestros padres se fueran a su cena, al abrigo de la oscuridad. Katie llevaba una mochila encima del abrigo llena de linternas, un mapa y, lo más preocupante, incluso un cuchillo. Por si nos metemos en algún lío, dijo. Su cumpleaños había sido hacía 2 días, y caminaba por el oscuro callejón delante de mí, con sus nuevas Converse rosas brillando a la luz de la luna, prácticamente dando botes de emoción. Tenía el corazón hecho un manojo de plomo.
Los chicos también habían empacado provisiones. Una navaja, porque nunca se sabe, dijo mi hermano, y un poco de cuerda, por si tenemos que escalar alguna pared. El lugar era una granja abandonada, no una prisión de máxima seguridad, pero no dije nada. El pueblo de Colby era muy bonito, salpicado de cabañas con techo de paja y una antigua iglesia del siglo XIII enclavada en un parque. Caminamos con cuidado por las calles, para no parecer demasiado sospechosos, y nos acurrucamos bajo una farola para mirar el mapa. Teníamos que seguir Church Lane, saliendo del pueblo, hasta pasar un camino a nuestra izquierda que decía Pitcote. Si caminábamos 1,5 kilómetros por el camino, llegaríamos a la granja. Al menos, eso le había dicho un amigo de Tom en el colegio. Solo podíamos ver el primer tramo del camino en Google Maps. La noche estaba muy oscura y hacía un frío glacial. Mientras caminábamos por la carretera, sacamos nuestras linternas, y cada vez había menos coches señalizando las carreteras. Finalmente, nos vimos inmersos en oscuras extensiones de tierra de cultivo, y no podíamos oír nada más que el ulular de un budo a lo lejos y algún ruido lejano del ganado. Me ajusté bien el abrigo. El miedo empezaba a apoderarse de mí. Ni siquiera me daba miedo la granja en sí, ni la leyenda del fantasma de Martín Creevy. Me daba más miedo quien pudiera estar viviendo allí ahora. Éramos 4 niños vulnerables en un camino oscuro y solitario. Podríamos estar poniendo en grave peligro. El letrero blanco de madera, Pitcote, brillaba como un espejismo bajo nuestras linternas. Mi hermano se detuvo, mirándolo fijamente. Quizás deberíamos dar la vuelta, dijo, nervioso. Katia y Michael se giraron para mirarlo como si se hubiera vuelto loco. No sé si es tan buena idea. Me quedé asombrado. De los 4, Tom y Katia habían sido los que más habían expresado su deseo de irse. Katia y Michael me lanzaron una mirada, como diciendo, «Es tu hermano, ocúpate tú de él». Vi el miedo en los ojos de Tom, la irritación en los de Katia. Tenía que elegir. «O vienes con nosotros o esperas aquí», dije con todo el coraje que pude reunir. «No vamos a dar marcha atrás». Vi a mi amigo sonreír de placer, y la expresión de Tom se endureció. «Voy ya», dijo, malhumorado. Solo quería decir si alguien más quería dar marcha atrás. Caminamos penosamente por el sendero cubierto de hojas, con el barro llenándonos los zapatos. Tuve la fugaz y alegre idea de que las preciosas Converse nuevas de Katie se estarían embarrando, pero la reprimí por culpa. A veces sentía envidia de su riqueza, y entonces recordé que al menos aún tenía padre. Vimos un edificio que se asomaba a lo lejos. Sorprendentemente, al llegar, fue muy fácil entrar. La valla que lo rodeaba era de madera y no era alta, y simplemente la escalamos, encontrándonos al otro lado sin ningún problema. No entendía de qué habían hablado mis hermanos. La casa del campo tenía 2 plantas, con árboles que se cernían sobre ella como jorobados, las ventanas tapiadas, lo que le daba un aspecto vagamente monstruoso, con paneles metálicos como ojos. Iluminamos la propiedad con la linterna. El camino de entrada estaba cubierto de hojas. Obviamente, no había coches dentro, y no pude ver ninguna luz encendida en la casa. No es que lo esperara, por supuesto, pero no pude evitar pensar que quizás había gente agazapada dentro, y la falta de luz me tranquilizó. El lugar estaba claramente desierto, una reliquia fantasmal del pasado. El viento arreció y cerré los ojos, deseando que nos alejáramos de él. «Bueno, lo logramos», dije. «¿Volvemos ahora?» Katie me miró como si estuviera loco. «¿Qué? ¿Volver? Vamos adentro». Las palabras no me sorprendieron, pero aún así sentí toda su fuerza. «Vamos adentro». La puerta principal cedió con facilidad. Se estaba pudriendo y cayendo de sus bisagras. Dentro, la casa olía a humedad y humedad. Recordé que la casa de mi abuela olía así cuando entramos después de que muriera, porque había dejado de ser capaz de cuidarla adecuadamente y se negaba a encender la calefacción. La habitación en la que estábamos era un pasillo, puertas alineadas con cada pared a nuestro alrededor, una escalera descompuesta hacia la pared del fondo. Lo que no esperaba era que todavía hubiera muebles en la casa. Una mesa auxiliar estaba junto a la puerta principal. El cuadro de un jarrón con girasoles estaba torcido en la pared.
Objetos sencillos entre la tierra recordaban a los visitantes cómo era el lugar, mientras que el suelo acumulaba más hojas y barro. El papel pintado se estaba descascarando y estaba manchado de grafitis. Me pregunté si quienes habían escrito esos grafitis estarían pensando en acompañarnos esta noche, y me sentí un poco mareado. Alumbré con la linterna para ver el número 666 garabateado en rojo en el antiguo papel pintado floral. Me di cuenta de que probablemente este sería el lugar perfecto para traficar drogas. Cumbria era un lugar aburrido para crecer, y por eso el tráfico de drogas estaba en auge. Los adolescentes simplemente no tenían nada más que hacer. Vamos a separarnos, dijo Katie, las 3 palabras más temidas del inglés. Chicos, suban. Exploraremos aquí abajo. Haremos el sótano juntos. Sus ojos brillaron al oír esto. Vi que Tom no parecía muy cómodo, pero asintieron y subieron las escaleras, mientras yo la seguía dócilmente. Empujó una de las puertas a nuestra izquierda y entramos en la habitación. Sentía los pies como si pisaran linóleo. Estábamos en lo que antes era una cocina o un baño. Juntos, iluminamos con nuestras linternas. Entonces nos quedamos paralizados. Una mujer estaba de pie en la cocina, de espaldas a nosotros. Estaba de pie sobre un espacio donde probablemente estaba la estufa, con un atuendo tradicional de los años 50. El pelo recogido, un delantal floreado y una falda vaporosa. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera. Pero estaba clavada en el sitio, mirando a esa mujer extraña y rígida, que no se había movido al entrar en la habitación. Extendí la mano para cogerla de mi amiga, pero ella se acercaba un paso más, rompiendo una ramita bajo el pie. La mujer seguía inmóvil. No podía apartar la vista de ella. ¿Por qué no se daba la vuelta? ¿Qué le pasaba? Katie, algo anda mal aquí. ¿Hola? Gritó Katie con suavidad. ¿Hola? Se acercó aún más a la mujer antes de tocarle el hombro. No pude hablar, esperando a que se diera la vuelta. ¿Qué aspecto tendría? Es un maniquí. Exclamó mi amiga con la boca abierta. Por supuesto. ¿Qué? Me acerqué también y, al acercar la linterna, me di cuenta de que efectivamente era un maniquí. El pelo demasiado tieso. El cuello demasiado blanco. Me acerqué lo suficiente para ver el otro lado y, lo más horroroso, la cosa no tenía rostro, no tenía ningún rasgo aparte de una gran sonrisa dibujada con lo que parecía crayón. El resto era solo un lienzo blanco. Una figura sin ojos. Dios mío, dijo Katie. Iluminé un poco más la zona con la linterna y vi que, en el suelo, donde debería haber estado la estufa, había una sartén sobre la tierra, con 2 huevos fritos de plástico y una salchicha, de esas que se le dan a un niño. ¿Está cocinando?, dije. Claro, que Abby se ganaba la vida haciendo maniquíes. ¿Pero por qué había uno en casa ahora, después de tantos años? ¿Una broma pesada de unos bromistas? Katie y yo nos miramos, sin saber si reír o llorar. El grito desde el otro lado de la casa nos indicó que no hacíamos ninguna de las dos cosas. Corrimos hacia el sonido, que venía del piso de arriba. Encontrando a nuestros 2 hermanos acurrucados juntos en uno de los dormitorios, señalando la ventana tapiada. Nos acercamos y encontramos una cama pequeña, o lo que quedaba de cama, podrida y maloliente como estaba, con el maniquí de un niño acostado en ella. Este maniquí era más detallado que el de la cocina. Tenía una cara tallada, nariz y labios. Alguien incluso le había pegado 2 de esos ojos saltones que se pueden comprar para manualidades en la frente, dando la extraña impresión de que estaba acostado en la cama con los ojos bien abiertos. Encima de su cabeza había una mata de pelo rizado. ¿Qué demonios es eso?, preguntó mi hermano. Le temblaba la voz. Bueno, es un maniquí, ¿qué te parece?, dijo Katie. También hay uno en la cocina. ¿Hay más? Mi hermano estaba perdiendo la cabeza. Me sentí un poco avergonzado, para ser sincero. Michael permaneció tranquilo y sereno, con la mirada fija en la cosa de la cama y la cabeza ladeada como si estuviera mirando una rareza científica. Ya he tenido suficiente, dijo Tom. Este lugar es demasiado raro. Obviamente es solo una broma, dijo Katie. Alguien probablemente lo hizo para asustar a niños estúpidos como nosotros y que se vayan del lugar. O serán algunas de esas groupies asesinas en serie, tratando de recrear la casa familiar.
Eso es una mierda, dijo mi hermano, con la cara completamente blanca. Sí. Pero la expresión de Katie no parecía indicar que pensara que era una mierda. En cambio, había un atisbo de sonrisa burlona en su boca. Parecía que estaba disfrutando muchísimo de todo el asunto. Creo que me gustaría irme ya, dijo Tom. Me miró. Esta era mi oportunidad de ser una hermana mayor comprensiva. Bueno, tal vez ya hemos visto suficiente, dije. Este lugar es un poco raro, después de todo. Pero aún no hemos hecho el sótano, exclamó Katie. Esa es la mejor parte. No quiero hacer el sótano. Ya he tenido suficiente, insistió Tom. Hemos llegado hasta aquí. Hay un mal ambiente en este lugar. Siento que algo malo va a pasar. Bueno, puedes irte a casa, dijo Katie. Pero voy a ir a explorar el sótano. No tienes que esperarme si no quieres. Esta era una situación difícil. Realmente no quería elegir entre mi amigo y mi hermano, pero parecía que iba a tener que hacerlo. Me quedé de pie, mirando fijamente a uno y al otro. El rostro de Katie duro, seguro. El de mi hermano pálido y ansioso. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido suave, arrastrado. Venía de debajo de nosotros. Muy por debajo de nuestros pies. Como si viniera del sótano. Nunca había sentido a 4 personas dejar de respirar al mismo tiempo, pero eso fue lo que pasó. Entonces lo oímos de nuevo. Un sonido de arrastre. Como si alguien arrastrara algo pesado por un suelo de hormigón. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Michael. Por primera vez, también parecía asustado. Tenemos que salir de aquí, dijo Tom. Con cautela, con muchísima cautela, cruzamos de puntillas lo que era el dormitorio del hijo de Martin Creevy, salimos a lo que antes era su rellano y bajamos sigilosamente por lo que antes era su escalera. El sonido de arrastre empezó a hacerse más fuerte, más apremiante, como si supiera que nos escapábamos. Agarré la mano de mi hermano. Él, a su vez, tomó el brazo de Michael. Fuimos directos a la puerta, cuando me di cuenta de que Katie no se había movido. Estaba mirando la puerta del sótano. ¿Qué haces?, pregunté en un susurro desesperado. Los chicos salieron al aire libre, pero ella permaneció rígida, mirando fijamente. Bueno, ¿no tienes curiosidad?, preguntó. Aunque sea un poquito. No, claro que no. Sí. Quiero ver qué hace ese ruido. No podía creerlo. ¿Cómo podía ser tan estúpida? Mientras hablábamos, me di cuenta de que el ruido había parado. Dios mío. ¿Y si lo que fuera nos había oído? Katie, podría ser peligroso ahí abajo. No sabes quién es. Date prisa. Estaba como en trance, moviéndose hacia la puerta mientras el rayo de luna que entraba por la puerta principal le daba en la cara, e incluso cuando la agarré de la mano, se apartó de mí, más fuerte que yo. Katie, por favor. Abrió la puerta y, antes de que pudiera detenerla, se había ido, bajando las escaleras. Por Dios. Nada, ni el cielo ni la tierra moviéndose, ni un laberinto de chocolate, ni cerdos volando, podría hacer que mis pies se despegaran del suelo y me hicieran bajar allí a detenerla. En cambio, me quedé allí, sin saber siquiera si respiraba, mientras Michael asomaba la cabeza por la puerta. ¿Qué haces?, preguntó. ¿Por qué tardas tanto? Tu hermana ha bajado al sótano, dije. Intercambiamos una mirada aterrorizada, impotente y terrible. Pero ninguno de los dos podía moverse. El sonido de alguien que se arrastraba aumentó de volumen de nuevo. La urgencia se amplificó, llenándome los oídos. Y entonces la oímos gritar. Su grito fue aún más ensordecedor que el de mi hermano. Era el tipo de grito que da una persona cuando experimenta los últimos momentos de su vida. Michael y yo corrimos hacia la puerta del sótano y nos detuvimos en lo alto de las escaleras, con la luz de la linterna cayendo sobre fragmentos de cristal en las escaleras. Observé lo que había abajo. Katie subía corriendo las escaleras, con la expresión de alguien perseguido. Pero no había nada ni nadie detrás de ella. Moví la linterna para ver un grupo de figuras altas y sombrías acechando en el rincón más alejado de la habitación. 9 de ellas, rígidas como tablas, sin rostro. Sentí que se me paraba el corazón, pero no podía entender por qué estaba tan asustada. Solo eran maniquíes, como los del resto de la casa. Y entonces uno de ellos se movió. Pum, pum, pum.
Los pasos de Katy resonaron en los últimos escalones y nos empujó con todas sus fuerzas por la puerta, de vuelta al pasillo. «Fuera de aquí», gritó. «Fuera de aquí ahora mismo». No hizo falta que nos lo dijeran 2 veces. Salimos corriendo por la puerta, bajamos por el camino de entrada hacia mi hermano, que también corría. Corrimos hasta la valla, la trepamos, perdimos mochilas y zapatos y nos raspamos las extremidades en el proceso, pero no nos importó, porque lo único que sabíamos era que corríamos lejos de ese lugar, de ese sonido y de esas horribles figuras. No sé qué me impulsó a hacerlo. Incluso ahora, cuando lo recuerdo, no estoy seguro de si fue real. Probablemente fue la histeria. Pero estoy seguro de que cuando miré hacia atrás, y solo miré una vez, mientras me retorcía en la valla, vi otra figura de pie en la puerta. Otro maniquí, una chica joven esta vez, de unos 14 años. Su único rasgo era una boca dibujada, una boca abierta por el terror, y su brazo largo y huesudo nos señalaba con el dedo. Calzaba unas Converse rosas. No miré atrás 2 veces. Katia nunca me contó lo que le pasó en el sótano ese día. Nunca se lo contó a nadie. De hecho, se negaba a hablar del incidente y se enfadaba mucho cuando lo mencionábamos. Una vez, le pregunté si había visto las figuras en el sótano, como yo, aunque nunca mencioné al maniquí con las Converse. Se negó a hablar conmigo. Su gusto por el terror disminuyó. Nunca sugirió volver a explorar. A veces, Tom y yo hablamos de ello. Intentamos hacer una broma sobre todo el asunto ahora, debieron de ser unos bromistas retorcidos, diríamos, pero en el fondo, todavía nos da miedo, y nunca más he podido ir a ningún sitio donde haya maniquíes, lo que, como puedes imaginar, dificulta la vida en unos grandes almacenes. No sé por qué alguien decidió poner esas cosas ahí. No sé si eran maniquíes hechos por el propio McGreevy o si los trajeron allí después de su muerte, y no sé cómo supieron que uno de nosotros llevaría zapatillas rosas. Hacerse esas preguntas significa profundizar en el horror de esa noche. Nunca he vuelto a la granja. Katia y yo perdimos la amistad cuando fuimos a la universidad, aunque seguimos en contacto de vez en cuando, incluso después de que ella se mudara del pueblo. Michael y Tom, sin embargo, siguen unidos. Tom dice que Michael incluso volvió allí hace 1 año, esta vez a plena luz del día, para grabar algunas imágenes. Estudia cine en la universidad. Dijo que no encontró ningún maniquí allí, y que también habían saqueado todos los muebles. Sin embargo, la puerta del sótano estaba cerrada cuando fue. Lo que fuera que acechaba allí abajo, entre las sombras, estaba oculto. Y lo que sea que Katia vio esa noche, si vio lo mismo que yo, o quizás algo peor, estaba escondido, y solo podemos dejar que tú y yo especulemos. Cuando eres un niño pequeño, haces cosas extrañas para llamar la atención. Especialmente si eres hijo único y de repente, ¡puf! Ya no lo eres, y tus padres te dan el discurso de vas a tener un hermanito o hermanita y todo cambia. Estás acostumbrado a ser el centro de su mundo, a que te digan que eres la niña más especial del universo, pero a medida que la barriga de mamá crece más y más, y la paciencia de papá contigo se hace más y más pequeña, te das cuenta de que las cosas no volverán a ser como antes. Nunca más. Eso fue lo que me pasó a mí cuando tenía 7 años. Era el tipo de niña que necesita mucha atención. Durante 7 años no tuve que esforzarme mucho. Había vivido gracias al cariño absoluto de mis padres. Pero pronto noté algunos pequeños cambios. Ya no estaban tan interesados en lo que hacía en la escuela, y sí en prepararse para la llegada de mi nuevo hermanito o hermanita. Era como una alcohólica sin botella. Al principio te sientes bien, pero pronto comienzas a temblar y te das cuenta de que lo necesitas, ¿sabes? Necesitas que te miren, que te amen, que te recuerden que eres la niña más especial del mundo entero, quizá la única niña especial. Así que, en el último mes antes de que naciera el bebé, me puse creativa. Hice un nuevo amigo. Les dije una noche en la cena. ¿En la escuela, cariño?, preguntó mamá. ¡No! Estaba inquieta, emocionada, retorciéndome en mi asiento cuando ambos me miraron con atención desde el otro lado de la mesa. Era momento de poner mi plan en acción. Vive en los ductos de aire. Se llama Marty y es mágico. Oh, dijo papá, sonriendo un poco.
¡Qué divertido! Come tus arvejas, Rosie. Y eso fue todo. Eso fue todo. Les había dicho que Marty el mágico vivía en nuestros ductos de aire y todo lo que dijeron fue qué divertido. Y lo peor, volvieron a hablar sobre el bebé, siempre escuchaba esa palabra como si tuviera una importancia ominosa, y si podían pintar el cuarto ese fin de semana. Me enfurruñé y empecé a empujar las arvejas en mi plato. Sabía que pensaría en algo mejor. Algo que hiciera que me preguntaran sobre Marty, sobre mí, como solían hacerlo. Estúpido bebé. No me importaba si era niño o niña. Ya era una molestia antes de llegar. Con el tiempo, inventé más cosas sobre Marty el mágico y lo increíble que era. Solo comía gomitas. Podía mover cosas con la mente. Tenía un gato llamado Baseball y era mi mejor amigo. A mamá y papá no les importaba mucho. Sonreían, asentían, me daban apenas una pizca de reconocimiento. Sus mentes estaban en otra parte. Subí la apuesta. Empecé a hablar con los ductos de aire por toda la casa, lo suficientemente fuerte como para que me oyeran desde el cuarto de estar. Marty. Gritaba emocionada. Moviste mi cuaderno de colorear cuando estaba en la escuela. ¿Lo hiciste con tu mente? Marty. Decía con alegría. Ojalá pudiera cenar gomitas. Marty. Exclamaba. ¿Has sacado a pasear a Baseball? Los gatitos necesitan ejercicio. Nada. El estúpido bebé se llevaba toda la atención. Empecé a preguntarme si realmente era tan especial. Después de un día particularmente difícil, había llevado a casa una hoja con una estrella dorada y mamá la dejó en la encimera, ni siquiera se molestó en ponerla en el refrigerador con uno de mis imanes favoritos de frutas. Me metí debajo de la cama. Ya me había escondido allí antes, jugando a las escondidas con mi mejor amiga Britney, y ese día ya ni siquiera quería atención. Solo quería esconderme del mundo y pensar en cómo eran las cosas antes. Estaba acostada boca abajo, con la barbilla en las manos, entre las pelusas, sin saber si tenía fuerzas ni para llorar, cuando lo noté. El ducto de aire. Una rejilla metálica en la alfombra, oculta bajo mi cama. Mamá a veces gritaba a papá por mover los muebles y cubrir los ductos, decían que eso impedía que el aire acondicionado enfriara bien la habitación. Supongo que nunca se dio cuenta del ducto bajo mi cama, porque nunca pelearon por ese. No sé por qué, pero empecé a hablarle. De verdad. Hasta entonces, todo habían sido historias, puro teatro, pero ese día decidí que si ya no iba a ser la niña más especial, al menos tendría un amigo, aunque fuera imaginario. Le dije a Marty que me parecía un gran nombre para un gato. Le dije que mover cosas con la mente debía ser difícil, pero un truco genial. Le confesé que era genial que solo comiera gomitas. A mí me gustaban las rojas. ¿Cuál era su color favorito? Y el ducto respondió. Las rosadas. Una pausa, y luego. Saben a algodón de azúcar. Me quedé mirando el ducto. Tenía una gran imaginación, sí, pero incluso a los 7 años sabía que las voces no debían salir de los ductos de aire. Oh, dije, levantando la barbilla de mis manos. No sabía qué decir, ¿sabes? Eres una niña muy buena, Rosie. La voz era de hombre, agradable, casi cantarina. Era, si soy sincera, exactamente como había imaginado que sonaría Marty el mágico. Eres una niña muy especial por hablarme, por contarle a tus padres tantas historias maravillosas sobre mi vida. Eres una niña muy especial. Wow, gracias, dije, sorprendida. Se sentía como lo más bonito que me habían dicho en mucho tiempo. Y si alguien tan genial como Marty pensaba que yo era especial, quizás era cierto. Espera. Pero yo te inventé, Marty. Hubo una larga pausa. Luego, con un tono que casi parecía contener una risa. ¿Estás segura, Rosie? De repente, no. Ya no estaba nada segura. Rosie, mi niña especial, ¿cómo podrías haber inventado todas mis aventuras mágicas? Eres especial, sí, pero no mágica, y ahora Marty sí se rió, un sonido musical y encantador que me hizo reír también. ¿Cómo podrías haber inventado al buen béisbol? Un maullido agradable salió por las ranuras del ducto. Marty tenía un punto. Con todas esas locuras que hacía, y un gato real que maullaba y todo. No podía haberlo inventado sola. Solo podía ser que sí había estado hablando con él todo este tiempo y había estado distraída por el bebé. Marty el mágico, dije, acostándome de nuevo. No quiero un hermanito o hermanita.
Extraño cuando mamá y papá solo me querían a mí. Béisbol maulló de nuevo, y esta vez sonó triste. Por supuesto que no, dijo Marty con simpatía. Claro que no. ¿De qué sirven los bebés? Basura. Pequeños apestosos ruidosos. Ni siquiera pueden hacer una voltereta. Dejó que eso calara y luego dijo con picardía. Apuesto a que tú sí puedes hacer una voltereta. Sí puedo. Sí puedo. Grité, a punto de salir de debajo de la cama para mostrárselo, pero él me hizo callar de inmediato. Tranquila, Rosie. Si tus padres descubren que somos amigos, puede que no les guste que yo viva en los ductos. Podrían decidir echarme. La idea me dio tanto miedo que me acerqué más al ducto, casi pegando la cara al metal. No, Marty, no. Acababa de encontrar a mi nuevo amigo, ¿cómo podrían hacer que se fuera tan pronto? Van a tener a su estúpido bebé, ¿por qué no puedo tenerte a ti como amigo? Había un nudo duro en mi garganta que no podía tragar. Estaba al borde de las lágrimas. No llores, Rosie, dijo Marty el mágico, con una voz tan dulce y suave como la miel. Ya pensaré en algo. Durante el mes siguiente, Marty y yo hablamos de todo. Cada día después del colegio me arrastraba abajo la cama, pegaba la cara al ducto, y le contaba todo sobre mi día. Le conté cuando Arthur me cambió su serpiente de plástico por mi silbato, le conté cómo solo faltaban 3 estrellas doradas para ganar una pizza con la clase, le conté que Marisa S. era la mejor jugando a la rayuela. Marty decía preguntaba, quería saber más. También me preguntaba cuándo nacería mi hermano o hermana. Yo le decía que no sabía. Un día llegué a casa y mi vecina Teresa, una adolescente, estaba en el sofá en lugar de mi mamá. Hola, Rosie, dijo cuando entré y dejé mi mochila. Tus papás están en el hospital. Vas a tener un hermanito o hermanita muy pronto. Qué bien, dije, aunque no me parecía nada bien. Me voy a mi cuarto. Debajo de la cama, jugueteé con mi serpiente de plástico. Si la sostenías por la cola, se movía como una de verdad. Mi serpiente era genial. El bebé era basura, como decía Marty. Ya viene, ¿verdad, Rosie? Preguntó la voz de Marty desde el ducto. Sí. Moví la serpiente de un lado a otro. Quizá mañana, o en unos días, no sé. No me importa. ¿Crees que será malo cuando llegue? Por primera vez, la voz de Marty tenía otro tono. No era risa, ni miel. Era otra cosa. ¿Crees que será muy malo para ti, Rosie? ¿Crees que tus padres siquiera volverán a mirarte una vez que esté ese apestoso bebé? ¿Crees que será aún peor? Nunca lo había considerado. Sabía que todo cambiaría, sí, pero nunca pensé que podría ser peor. Béisbol soltó un maullido lastimero. ¿Qué opinas tú, Marty? Pregunté, preocupada. Creo, dijo después de un largo silencio, que te prometí pensar en algo. Y estoy muy feliz de decirte que ya lo pensé. Un rayo de esperanza. Miré a la izquierda, me aseguré de que Teresa no nos oyera, y volví a mirar al ducto. ¿De verdad? ¿Puedes arreglarlo todo? ¿Puedes evitar que el bebé lo arruine? Ay, Rosie. Marty alargó las palabras como si estirara un chicle. Soy mágico. Puedo hacer cualquier cosa. Marty el mágico me dijo que esperara. Que lo arreglaría todo. Era mi amigo, así que le creí. Mamá, papá y la estúpida Sophie llegaron a casa unos días después. Era un bultito rosado con piel arrugada y mechoncitos de pelo suave. Debo admitir que era bonita. Y era curioso lo pequeña que era. Pero no me gustaba cómo lloraba. Esa primera noche lloró tanto, tan fuerte, que me metí bajo la cama con una almohada en la cabeza, esperando que, si no lograba dormir, al menos Marty estuviera allí para contarme su plan secreto. ¿Marty? Susurré, pero nadie respondió. ¿Béisbol? Intenté. Nada. Después de un rato, los chillidos de Sophie se apagaron y me quedé dormida bajo la cama, esperando que mamá y papá no hubieran descubierto a Marty antes de que pudiera arreglarlo todo. Cuando desperté, mi cuarto estaba lleno de luz pero también de oscuridad. Luces rojas y azules destellaban por las paredes como fuegos artificiales. Me desperté porque alguien me tiraba, intentando sacarme de debajo de la cama. Durante un segundo pensé que era Marty. Que me sacaba porque ya no tenía que vivir en los ductos. Que había hablado con mamá y papá y ahora viviría con nosotros. Pero entonces vi a un policía con cara seria, y supe que algo andaba mal. Los policías solo aparecen cuando hay algo malo.
Cuando alguien necesita ser salvado, ¿necesitaba ser salvada? Resultó que sí. Una vecina, creo que la mamá de Teresa, oyó gritos y llamó a la policía, pero fue demasiado tarde. Encontraron a mis padres en su cama, convertidos en carne desgarrada. Apuñalados. Muchas veces. El informe forense decía que probablemente fue un robo que salió mal. O mejor dicho, un secuestro que salió mal. Porque la pequeña Sophie, de apenas 3 días, había desaparecido. Su cuna estaba vacía. La policía dijo que tuve suerte. Que quien hizo eso probablemente no me encontró porque estaba escondida bajo la cama. Suerte, no. Salí adelante. Viví con parientes, en hogares temporales, recibí mucha terapia. Me trataron bien. No tuve una historia de horror como otros huérfanos. En terapia entendí que había inventado a Marty el mágico como mecanismo de defensa. Que se volvió más real que mis propios padres porque necesitaba sentir que alguien me consideraba especial. Que nunca escuché una voz de verdad, y que mi imaginación probablemente me salvó la vida. Contra todo pronóstico, crecí con cierta estabilidad. Bueno, con la suficiente. Hice lo que se espera. Terminé la secundaria, conocí a alguien, me casé. Y, hace 8 meses, quedé embarazada. Estaba tan emocionada. Tanto tiempo sin una verdadera familia, y por fin iba a cambiar todo. Pero ayer, mientras armaba el cuarto de mi hija, se me cayó una de sus mantitas al suelo. Mi esposo no estaba en casa, así que me arrodillé torpemente para recogerla. Estaba cubriendo un ducto de aire. Sentí un escalofrío sin razón, pero me repetí mi mantra de siempre. Marty el mágico no era real. Era un mecanismo. Yo lo había inventado. Y entonces, una voz tan dulce como la miel dijo: "Ya viene, ¿verdad, Rosie?". Fue como si me fallaran las piernas. Caí sentada. No era real. Yo lo inventé. ¿Es una niña, Rosie?, dijo Marty el mágico, porque no podía ser otra voz. Espero que sí. Oh, cómo espero que sea una niña. ¿Sabes por qué, Rosie? Tú no eres real, dije, pero no lo creía. Y me di cuenta de que nunca lo creí. Porque lo arreglé. Empezó a reírse, y entre la risa, juraría que escuché el aullido de un gato salvaje. Lo arreglé como me pediste, y ni siquiera sabes lo mejor de todo. Yo solo quería sentirme especial. Lo mejor, rió Marty el mágico, fue como sabía. Lo último que oí antes de salir corriendo, gritando, fue: "Las rosadas saben a algodón de azúcar".